vimos cómo lo están haciendo a nivel de, en plena pandemia, salir a pedir más flexibilización. Vimos recién también cómo los medios también contraatacan con la irresponsabilidad de llamar a romper la cuarentena y a ganar libremente. Y la corpo judicial que se pone a la defensiva y empieza a impedir que sea tratado con la venia de algunos integrantes de la Corte, que otra vez vuelven a operar en las sombras. Algunos integrantes de la Corte que vuelven a operar en las sombras contra la reforma y contra el gobierno. Fíjate vos, vamos a mostrar esto, dos noticias, Clarín y La Nación, que son los que llevan adelante el contraataque y que son los voceros de estos que están en las sombras, llevando adelante la contraofensiva contra la reforma judicial. Justicia y política. Esta es de hoy, mira vos, esta es del diario Clarín de hoy. La Corte no quiere confrontar, pero los exfuncionarios K recibirán malas noticias. Pero mira vos, amenazan y extorsionan a través de Clarín los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vergüenza les debería dar. Esto fijen cómo operan. Fija esto, porque ahora vamos a volver. Clarín de hoy. La Corte no quiere confrontar, pero los exfuncionarios K recibirán malas noticias. No fue desmentido por ningún integrante de la Corte, por lo que uno piensa que son los voceros de la Corte, que les mandan a escribir esto. Ante la avanzada del gobierno sobre el tribunal, ¿qué avanzada? Irina, sumate por favor, porque vos conocés a los cortesanos mejor que nadie en la Argentina. ¿Qué avanzada hay? Buenas noches, Irina. Buenas noches, Gato. ¿Qué avanzada hay? ¿Qué me enteré yo? Y no hay nada. Lo que hay es una comisión conformada, una comisión de profesionales, de juristas, de distinto del arco ideológico. Para analizar. En 90 días y después le elevarán. ¿Cómo funciona la Corte? Pero no es más que eso. Tampoco es el eje de la cuestión, como ya varios de ellos además explicaron. La composición de la Corte es una posibilidad de analizar, pero no es la única. Pero sí cuestiones que hacen al funcionamiento. Alberto Fernández dijo la Corte está funcionando mal y muchos juristas son los que coinciden con esto. Ahora será cuestión de ver por qué. ¿Genera esto molestia en la Corte? Y un poco de malestar ha generado. ¿Cómo utilizan la Corte? Reitero, vergonzoso que la Corte extorsione y presione de esta forma. Vergonzoso que la Corte extorsione y presione de esta Corte a través de los medios. Hoy sacaron una sentencia donde confirman la condena a 4 años. Espera, no te adelantes, perfecto, que vamos hilando fino todo. Vamos. Por eso le digo que a la gente que vaya prestando atención. Ante la avanzada del gobierno, muy bien lo dice Irina, ninguna avanzada. Sus jueces oscilan entre la paciencia y la reacción. Este jueves, adelantan ya, firmarán algunos fallos incómodos para el oficialismo. Si esto no es extorsión, ¿dónde está la extorsión? El domingo, el diario La Nación, la Corte se siente amenazada y reactiva alguna sentencia. Pero entonces, ¿qué? ¿Le están dando la razón al presidente cuando dice que la Corte no está trabajando y que tiene paradas muchas cuestiones? Esto es otra amenaza. La Corte se siente amenazada y reactiva alguna sentencia. Es vergonzoso. A mí, como argentino, como ciudadano, primero me da vergüenza ajena. Y me siento con poca seguridad jurídica, lo debo decir. Me siento muy inseguro con una Corte que actúe de esta forma. Me da vergüenza ajena, porque no han desmentido nada de esto. Me dan vergüenza ajena. Me siento inseguro con este Poder Judicial, con esta Corte, que acompañó todos los desaguisados que hizo y que quiso hacer el macrismo, que avaló jueces corruptos, que avaló doctrinas que estaban al margen de la ley. ¿Ahora se sienten amenazados? Señores, ¿por qué no reflexionan un poquito? Sigamos.
Vean esto, ¿eh? Avancemos. Mirá, esto es Salieri de Nick, el usuario Salieri de Nick al que siempre recurrimos y que nos pone muy bien. Recordá, el título de hoy. La Corte no quiere confrontar, pero los exfuncionarios K recibirán malas noticias. 9:15 de la mañana. Clarín.com, 4:12 de la tarde. La Corte Suprema confirmó la condena de 4 años a Luis Delía por la toma de una comisaría. La profecía autocumplida. ¿Qué otra cosa? No era exfuncionario K, Luis Delía. No, pero ¿sabés por qué amenazan con esto? Porque hay otros casos en la Corte de condenas y uno es el de Amado Vudú, que tiene que revisar la Corte. Entonces cuando vos preguntas por esto dice, no, ojo, porque hay otros casos muy parecidos, así cuáles, y está el de Amado Vudú. Y a futuro andás a ver cuál está, ¿no? La misma Corte que en su momento frenó o intentó frenar el juicio, el famoso juicio de la obra pública contra Cristina Fernández de Kirchner, pero que no pudo, porque se dejó doblegar por los medios, se asustó y se bajó los pantalones ante estos medios que le marcan a la Corte, que esto es lo vergonzoso. Y ante este medio en particular, ¿eh? Ante este medio, que le marquen la cancha a los señores jueces, un medio, señores, tienen que renunciar ya. Tienen que irse ya, porque si le tienen miedo a un medio, no son dignos de estar en el lugar donde están. No son dignos de estar en el lugar donde están. Claro, y celebran los que fueron cómplices, ¿no? Germán Garabano, copia, adjunta una nota de Clarín. Primera reacción institucional. La Cámara del Crimen consideró inconstitucional el proyecto de reforma de la justicia. Esto, decime, ¿cómo se entiende? Una Cámara que antes de que salga, están ya sobre un... Es decir, a ver, es decir que la política no va a poder analizar ningún proyecto porque hay que tener primero, entonces, si los señores autorizan o no. Esto para esto para la propia actividad política es realmente degradante para los políticos. Que los políticos de Cambiemos, hoy la veía también a Margarita Stolbizer saludar esta barbaridad, es degradante para la política. Que los jueces les marquen la cancha y que tengan sentencias políticas es muy degradante para la política. Te cuento de qué se trata esto de la Cámara del Crimen. La Cámara del Crimen es la Cámara que se ocupa de los delitos ordinarios en el Fuero Nacional. Es decir, está en la ciudad de Buenos Aires, se ocupa de los robos, de las estafas, de los delitos comunes. La Cámara del Crimen se queja, es cierto que dice que objeta constitucionalmente el proyecto de reforma, pero no puede declarar la inconstitucionalidad, porque no tiene un caso planteado. Porque además Entonces, no está ni siquiera hecho ley. Bueno, por eso. Entonces, ¿qué hacen? Como quieren manifestar su queja, su bronca, es una reacción claramente corporativa, lo que sacan es una acordada, es el instrumento que tienen ellos para hacer esto, la firman los 12 integrantes de la Cámara y lo que cuestionan, ¿sabés qué es lo que cuestionan básicamente? ¿A qué apuntan? Porque esto no tiene que ver directamente con la fusión del Fuero Federal con el de Penal Económico, que es una de las principales cuestiones de este proyecto de reforma. Tiene que ver con que el fuero penal ordinario va a ser fusionado con la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Claro, se sienten que los van a degradar porque tiene que pasar a la ciudad. Dicen que los van a dejar en la nada, que los van a dejar en el aire. Entonces, que no tienen asegurado, digamos, su futuro laboral, salvo que consientan que quieren pasar a la ciudad de Buenos Aires. Hay un tema que me planteaban hoy en el gobierno, que es que uno de los temores que parece ser que tienen es que les rebajen los sueldos. Claro. La justicia de la ciudad de Buenos Aires tiene sueldos algo sensiblemente inferiores a los de la justicia nacional. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Siempre está también la cuestión de la pérdida de poder tan temida por los jueces, porque también se viene el sistema acusatorio. Totalmente. Claro, exactamente. Pero es claramente una reacción corporativa. Y te doy un dato más. La Corte, en su momento, avaló el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Ay, mirá vos. En varias sentencias. Bueno, mirá vos. Bueno, la ministra Lozardo, sobre todo esto, hoy decía lo siguiente.
antes de que llegara esta reforma al Senado, antes de presentarle ya se hablaba de impunidad, ya se hablaba de digitar. Ayer incluso una senadora me planteó algo así como: ministra, por favor no mande los jueces como en la servilleta de Corach, el menemismo, y que era la reforma del menemismo. Bueno, la realidad que es no solo no haber leído la reforma, el proyecto de ley, mejor dicho, sino que también es ofensivo, porque es desconocer el Consejo de la Magistratura, es desconocer las instituciones. Acompañemos propuestas, pero no vengamos a plantear cosas primero que son inexistentes. Entonces yo también creo que aquí lo que ocurrió es la oposición por la oposición misma. Claro. Bueno, está clarísimo, ¿eh? Eso es claro lo que dice la ministra. Es la oposición por la oposición misma. Es decir, me opongo, no sé de qué se trata, me opongo. Eso es lo que está haciendo Cambiemos en este momento. Por eso tiene razón Jaime Durán Barba. No hay oposición. No hay oposición a la Argentina, nadie lidera, todos se quieren hacer los malos frente al gobierno, a ver quién putea más fuerte, quién dice un tono más elevado. Pero señores, yo reitero esto, se están pegando un tiro en el pie. Se están pegando un tiro en el pie. Porque ustedes como dirigencia política tienen que defender también el poder que les da el voto de la gente. ¿Cómo después le van a ir a pedir el voto de la gente cuando no quieren ir a debatir? ¿Con qué cara el año que viene van a ir a pedirle el voto? Cuando viene algún ciudadano te diga, pero a vos me venís a pedir el voto. Si vos te negabas a sentarte en el Congreso y después le vas a ir a pedir, vos que estás cómodo cobrando un sueldazo, cuando no tenés ningún problema, cuando no tenés que pedir IFE ni ATP, porque estás muy cómodo cobrando una dieta, un sueldazo, que la cobrás rigurosamente cada 5 de mes, y después te das el lujo de no querer ir a debatir por oponerte, son una vergüenza. Ojo que están desacreditando a la política. Están desacreditando a la política, están jugando con fuego. Están jugando con fuego. No se dejen guiar, muchachos, por lo que le están dando desde algún grupo mediático, que están también muy desacreditados.